Nos despertamos con la claridad del amanecer en algún punto entre Bahía de Los Ángeles y San Ignacio. No había apuro. Yo estaba al volante de esa combi Volkswagen modelo 84 que habíamos conseguido juntos. Antigua, sí, pero aguantadora. El toldo blanco y la pintura celeste descarapelada le daban cierto aire nostálgico. Julia iba a mi lado, sentada con las piernas encogidas mientras hojeaba unas fotocopias de una guía para mochileros que recorrían Baja California. Aunque sabíamos bien que mucho de lo que decía esa guía no era muy fiable. El destino era Guerrero Negro, pero no llevábamos un itinerario definido. Baja siempre nos había parecido un territorio aparte. Extensiones interminables de asfalto, cactus gigantescos de más de 3 metros y un sol abrasador que no daba tregua. En el camino, paramos en una estación de servicio a las afueras de Vizcaíno. El lugar era mínimo. Lo atendía un hombre moreno, de aspecto reseco, cuya expresión oscilaba entre el desinterés y cierta desconfianza. Me pidió que le diera el dinero por adelantado para llenar el tanque. Mientras lo hacía, me soltó una frase al vuelo. «No salgan tan tarde, esos caminos se quedan muy solos». Le pregunté si lo decía por animales salvajes o por otra cosa. «Por la gente», respondió, y se encerró en su caseta sin dar más detalles. Julia me miró de reojo como queriendo confirmar si lo había dicho en serio. Le respondí con una sonrisa ambigua y seguimos. Eran más o menos las 6 de la tarde cuando el cielo comenzaba a pintarse de naranja y rojo. Fue entonces cuando vimos algo extraño en la carretera, un punto de control. No era inusual ver retenes, a veces son del ejército, otras de la policía y otras, nadie sabe bien. Pero este se sentía diferente. No había letreros ni patrullas, solo 2 camionetas blancas cruzadas a mitad de la vía, una Silverado y una Lobo. Frente a ellas, 2 hombres con el rostro cubierto nos hacían señales para detenernos. Frené de golpe. Julia murmuró, «Si damos la vuelta ahora, va a parecer sospechoso». Un hombre delgado, con chaleco táctico negro y pantalones cargo, se acercó a mi ventana. No llevaba identificación visible. Solo un radio colgado al pecho y una pistola a la vista. Nos observó como quien examina un paquete cerrado. «Buenas tardes. ¿Identificaciones, por favor?» «¿Son de migración?», pregunté intentando sonar tranquilo. «Revisión federal. Pasaportes, por favor». Sentí la tensión en los hombros de Julia. Dudábamos si entregarlos o no. Yo traía mi credencial, pero los pasaportes estaban guardados en la mochila, atrás. Quise ganar tiempo. ¿Podemos saber por qué? Operativo de rutina, medidas de seguridad. No hay nada de qué preocuparse. Lo dijo con una calma tan medida que inquietaba más que cualquier grito. Le dije que iría por los papeles, bajé del vehículo con las llaves guardadas en el bolsillo. Sentí su mirada clavada en mí mientras rodeaba la combi y abría la puerta trasera. Fue entonces que noté una tercera camioneta, semioculta entre unos arbustos. Y a otro hombre más, tomando fotos con su celular. A Julia. «¿Para qué son las fotos?», le pregunté al del chaleco. «Procedimiento», contestó sin dar explicación. Nos separaron. A Julia la llevaron hacia la sombra que proyectaba la Lobo. A mí me sentaron sobre una hielera junto a la Silverado. Ahí empezó lo serio. «¿A dónde se dirigen?» «A Guerrero Negro». «¿Motivo?» «Turismo, mochilazo». «¿Van solos?» «Sí». El hombre encendió un cigarro. Lo olió antes de prenderlo como si dudara de lo que contenía. Luego habló, aún sin mirarme. «Mira, esto es simple. Andas en una combi vieja con un faro fundido y sin permiso válido para circular por Baja Sur. Pero no venimos a ponerte una multa». Permaneció en silencio unos segundos antes de continuar. «Necesitamos que transportes algo. Una maleta cerrada. Nadie la va a revisar. La llevas hasta un punto en La Paz, ahí alguien la recoge. No hay riesgo. Ni tú ni tu novia tienen historial. No pasará nada». Me quedé sin palabras. Asentí lentamente, sin saber qué otra opción tenía. Pregunté qué pasaba si nos negábamos. El hombre apenas sonrió, una mueca casi imperceptible. No dijo nada. Solo hizo una señal con la cabeza y otro sujeto apareció desde el fondo, cargando una bolsa transparente. Desde lejos podía verse que estaba llena de pasaportes. Muchos. Demasiados. ¿Tienes idea de cuántos extranjeros desaparecen en estas rutas?, dijo mientras sacaba uno al azar y lo hacía girar en su mano. Nadie los busca.
Se pierden entre las curvas, se quedan sin gasolina y no los encuentran hasta días después. Si es que los encuentran. Me miró fijo. Tú decides si regresas con tu chica o si mañana alguien más maneja esa combi. Volteé a ver a Julia, allá bajo la sombra. No podía escuchar, pero su rostro lo decía todo. Lo entendía. Algo andaba muy mal. Me levanté. Está bien, lo hacemos, pero ella no. Solo yo. El tipo negó con la cabeza. O los dos, o ninguno. Nos subieron otra vez al vehículo, esta vez en silencio. Uno de ellos subió con nosotros, con una maleta gris entre las piernas. Sin decir palabra, me indicó que condujera. Debíamos avanzar hasta el primer retén oficial, cerca de San Ignacio. Ahí, el hombre bajaría, tomaría un transporte privado y desaparecería. Durante el trayecto, nadie dijo nada. Julia estaba rígida, con la vista fija en la ventana. El tipo, con la cara cubierta, observaba el paisaje como si estuviera de paseo. El sol había desaparecido y el desierto ya era un mar oscuro sin bordes. Media hora después, fingí que algo andaba mal. Voy a orillarme. El motor se está calentando. Solo 5 minutos. Me hice a un lado del camino, saliendo un poco hacia la maleza. Abrí el cofre. Julia me siguió. Hay una navaja en el cajón. Le susurré sin voltear. ¿Qué vas a hacer? Depende. El tipo bajó también. Fue a orinar entre unos arbustos. Era ahora o nunca. Me acerqué en silencio, por detrás. No tenía el arma visible. Lo tomé del cuello con una de las mangueras aún caliente del motor, la enrollé y apreté. Julia, temblando, lo alcanzó por un costado y le cortó la parte trasera de la pierna. El grito fue breve, cayó. Tomé su radio y lo reventé contra una piedra. Lo amarramos con cintas de nylon que teníamos para la tienda de campaña. Quedó tirado, jadeando, sin poder moverse. Nos alejamos de ahí lo más rápido que pudimos. Durante 1 hora nadie dijo una palabra. Solo cuando apareció el cartel oxidado de «Bienvenidos a Baja California Sur», supimos que habíamos cruzado el umbral. En Guerrero Negro encontramos un motel modesto y nos registramos bajo nombres falsos. Cambiamos las placas de la combi con unas viejas que conseguimos en un yonque, por si nos habían seguido o fotografiado. A la maleta nunca la abrimos. La dejamos en un basurero alejado, debajo de un montón de piedras. No quisimos saber qué contenía, no era necesario. Ya era suficiente con haberla tocado. Jamás volvimos a pisar Baja. Vendimos la combi semanas después. Julia no quiso hacer otro viaje así, y yo tampoco. A veces, cuando voy por alguna carretera del norte, paro en estaciones de servicio, camino entre los afiches viejos y miro los carteles de personas desaparecidas. En algunos rostros me parece reconocer a quienes quizás pasaron por lo mismo, pero no tuvieron opción. Gente que no logró decir que no. Y eso nunca se olvida. Siempre he sentido una conexión especial con la carretera. Hay algo liberador en avanzar solo, con el viento golpeando el casco y el motor retumbando como un latido mecánico constante. La carretera federal 54, entre Zacatecas y Guadalajara, siempre ha sido mi favorita. Me conozco cada curva, cada recta, cada cambio de altitud. Es un trayecto desolado, de paisajes secos y amplios, donde uno puede perderse en sus pensamientos sin interrupciones. Aquel martes, a mediados de abril, decidí salir después de mediodía. Llevaba mi cámara instalada en el casco y estaba grabando todo como parte de un proyecto personal, una especie de diario visual sobre los caminos del país en moto. A eso de las 6, crucé el último retén de la Guardia Nacional antes de Villanueva. El sol comenzaba a inclinarse, dándole al paisaje un tono dorado y nostálgico. No había señal de celular y tampoco tráfico. Justo como me gusta. Fue en el kilómetro 203 cuando noté un desvío sin pavimentar hacia la izquierda. El terreno era suelto, con marcas recientes de llantas grandes. No le habría prestado atención de no ser por las 2 camionetas pick-up de color arena que entraban por ese camino, una detrás de la otra. Mantenían las luces encendidas a pesar de que aún era claro. No tenían placas visibles. Me llamó la atención. Detuve la moto, pero no apagué la cámara. Saqué el teléfono para revisar el mapa sin éxito, 0 señal, y en ese instante escuché algo. Primero, voces distantes, una gritando con autoridad, otra suplicando entre sollozos. Luego 3 disparos, secos, rápidos, certeros. El eco rebotó en las colinas como un trueno contenido.
Me agaché de inmediato con el corazón bombeando como un tambor. Quise pausar la grabación en la cámara, pero por error toqué el botón que iniciaba una transmisión en vivo en redes sociales. La cámara frontal del casco capturaba todo y no me di cuenta de lo que había hecho hasta que vi el icono rojo parpadeando en el celular. Más de 180 personas estaban viendo. Fue en ese momento que una de las camionetas empezó a retroceder. Iba a salir de nuevo a la carretera. Me deslicé como pude hacia la moto, el celular aún en la mano, con la transmisión activa. Intenté cortarla, pero ya era tarde. Me habían visto. La camioneta se detuvo a unos 50 metros. Un hombre bajó, levantó el brazo y gritó algo que no entendí, pero que heló mi sangre. Encendí la moto a toda prisa y salí disparado, las ruedas resbalando en la grava suelta hasta que volví al asfalto. No miré atrás, solo aceleré. Durante cerca de 40 minutos crucé pequeños poblados polvorientos, uno tras otro, sin parar. No había patrullas, no había forma de pedir ayuda. Miré el celular, sin señal, solo una notificación, transmisión finalizada, video guardado. Y luego comenzaron a llegar los mensajes. ¿Estás bien? Borra eso ya, te están buscando. Pasé una gasolinera cerrada, luego una terminal para tráileres vacía. Decidí meterme a un motel viejo, de esos con habitaciones que dan directo al estacionamiento. Pagué el cuarto número 6 con efectivo. La encargada no hizo preguntas. Encerrado, puse el celular en modo avión y subí el video a una nube. Tenía que protegerlo. Ya no era una cuestión de curiosidad, sino de supervivencia. Cuando lo vi con calma noté todos los detalles. Un hombre de rodillas, 3 encapuchados, uno grabando, otro sujetándolo y el tercero ejecutándolo. Frío, metódico. No era personal, era rutina. Y yo lo había capturado todo. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuché los primeros golpes en la puerta. No eran fuertes, pero sí constantes, calculados. Me paralicé. Apagué las luces y me acerqué con sigilo a la ventana cubierta por una cortina pesada. Me asomé apenas, con el corazón latiéndome en los oídos. Afuera, justo frente al cuarto número 6, había un sedán gris, estacionado con las luces apagadas. No era mi vehículo. Tampoco pertenecía al motel. 2 hombres estaban de pie junto al auto. Uno fumaba con aparente calma. El otro miraba fijo hacia la puerta, como si supiera que yo estaba justo detrás. No había margen de error, no podía abrir. No podía escapar por el frente. Tomé mi mochila, lo esencial, y me dirigí al baño. La ventana trasera daba a un pasillo angosto. La abrí con cuidado, me deslicé por el marco, y caí en un suelo lleno de tierra y piedras. No me detuve. Rodeé el edificio, atravesando un par de escombros oxidados y basura vieja, hasta salir a un terreno baldío. Desde ahí, oculto entre la maleza, pude observar la parte trasera del motel. El sedán seguía allí. Los hombres no se movían, seguían esperando, seguían creyendo que yo saldría por la puerta principal. Caminé durante horas sin rumbo fijo, bordeando la carretera, evitando cualquier vehículo, agazapado cuando escuchaba motores acercarse. Fue al amanecer cuando encontré un taller cerrado. La reja estaba rota. Me metí. Adentro había una pila de neumáticos viejos. Me recosté entre ellos, agotado, sin haber dormido ni un minuto la noche anterior. El celular seguía en modo avión. No me atrevía a reconectarlo. No podía permitir que supieran dónde estaba. Horas después, un campesino pasó con su camioneta cargada de sacos. Me acerqué y le pedí un aventón. Me llevó hasta Jalpa sin hacer preguntas. Desde ahí, abordé un autobús con dirección a Aguascalientes, intentando parecer un viajero más. Cuando por fin me conecté un momento a internet en la central camionera, el diluvio de notificaciones me cayó encima. Mensajes de conocidos, desconocidos, y entre todos, uno que me heló la sangre. Ya sabemos quién eres. Borra el video. Tienes hasta esta noche. Después iremos por ti. No venía con remitente. No tenía firma. Solo el aviso. Después de leer ese mensaje, supe que no había vuelta atrás. No podía volver a mi casa, ni pasar por mi antiguo trabajo, ni siquiera avisarle a nadie. Apagué el celular y lo destruí en un baño público, rompiéndolo en varias partes y tirándolas en diferentes cestos. Me deshice también del chip. Ya no me servía para nada. Pasé los siguientes días moviéndome de un lugar a otro sin quedarme más de una noche. Vendí la moto por una fracción de su valor. Me corté el cabello, me dejé crecer la barba.
Me hice un tatuaje grande en el brazo para cubrir una cicatriz vieja que aparecía en la grabación, por si algún detalle visual llegaba a filtrarse. Borré mis cuentas en redes sociales. Cambié mi nombre en todas las plataformas posibles. Me desaparecí. La GoPro, que aún conservaba, se la entregué en mano a un periodista que conocí en Guadalajara gracias a un contacto de confianza. Le conté lo justo, no quién era, sino lo que había visto. Le pedí que hiciera lo que creyera necesario, pero que jamás revelara mi identidad. Semanas después, el video fue publicado por un medio independiente que ocultó todos los metadatos y censuró los rostros. La historia se volvió viral. Gente en redes sociales debatía si era real o no. Algunos lo trataron como ficción, otros como denuncia, pero nadie, absolutamente nadie, supo que yo fui quien estuvo ahí. Ahora vivo en un pueblo costero, donde nadie me conoce. Trabajo en un taller de motos, irónicamente, pero ya no monto ninguna. Solo uso bicicleta, no tengo cámara, no tengo GPS, no subo nada a internet. Vivo sin dejar rastros. A veces, cuando escucho el zumbido de una motocicleta en la distancia, algo se activa en mí. El pulso se acelera. El cuerpo se tensa. No importa que hayan pasado meses. No importa que ahora me llame de otra forma. La sensación es la misma. Porque hay cosas que se graban más profundo que cualquier video. Cosas que, aunque uno borre, siempre vuelven. Como el rugido de un motor o una amenaza que sigue ahí esperando el menor descuido. Mi nombre es Adrián. Y si algo me quedó claro aquella madrugada, es que no importa cuántos años lleves al volante. Las rutas siempre esconden cosas que no se ven en el mapa. Llevaba más de 20 años manejando tráiler por la zona centro del país, repartiendo mercancía de un estado a otro. Esa noche, como muchas otras, me tocaba hacer entrega de productos secos en una bodega al norte de la ciudad. Salí desde la base en Iztapalapa, poco antes de las 3 de la mañana. Prefería conducir a esas horas. El tráfico era mínimo y el calor del motor no se sentía tan agobiante. Como respaldo, mi familia venía siguiéndome en un Chevy blanco, viejo pero confiable. Mi esposa al volante, con mis 2 hijos dormidos en el asiento trasero. Íbamos en fila, yo a la cabeza, ellos a unos metros detrás. Todo era rutina. Desde Indios Verdes hasta el primer tramo de autopista, todo era familiar, hasta que apareció la niebla. No era extraño encontrar neblina en esa zona, pero esta vez era distinta. Tan densa que parecía flotar espesa como pintura blanca. Las luces apenas lograban atravesarla. Le daba al paisaje un aire de sueño confuso, de esos que se sienten más pesados que el despertar. Encendí la radio CB para escuchar si había otros conductores cerca. Nada. Solo silencio y algunas interferencias. Justo después de dejar atrás el kilómetro 27, la radio soltó una chispa estática más fuerte de lo normal, y entre el ruido, una voz masculina rasposa dijo mi nombre. Adrián. Kilómetro 29, salte, o ellos. Me incliné hacia el tablero como si acercarme me ayudara a entender mejor. Revisé los espejos. Todo parecía igual. El Chevy seguía detrás. Nadie más. Volví a girar la perilla del volumen buscando una explicación. ¿Cómo sabían mi nombre? Esa frecuencia no usa identificadores. No hay forma de que alguien supiera quién era yo. Lancé un «¿Quién está ahí?» al micrófono. Ninguna respuesta. Solo estática. Sentí cómo me crecía una presión en el pecho. No era miedo, no aún. Era esa sensación de que algo anda mal, pero no podés explicarlo. Algo no encajaba. 10 minutos después, el GPS marcaba el punto exacto que la voz mencionó, kilómetro 29. Y ahí volvió, más clara, más directa, más urgente. Adrián, si no te sales ahora, van a interceptar el carro blanco, tu esposa, tus hijos. Frené en seco. El tráiler rechinó con un estruendo que pareció sacudir la niebla misma. El letrero de salida estaba ahí, casi oculto, pero visible. Desviación a Tecámac. No era parte de mi ruta, pero giré el volante sin pensarlo. Activé las intermitentes y tomé la rampa. Vi por el retrovisor cómo el Chevy también bajaba la velocidad y me seguía. Intenté llamar a mi esposa por celular. Nada. Sin señal. Normal para la zona, pero en ese momento se sintió como estar completamente incomunicado. Nos detuvimos en una calle secundaria, empedrada y mal iluminada, bordeando lo que parecía un parque industrial vacío. Me bajé del tráiler, fui hasta el auto y ella bajó la ventana. Me miró sin entender nada. «¿Qué pasó?», preguntó.
No sé. Algo raro por la radio. Mejor esperemos un momento aquí. Y entonces, como si la noche no pudiera volverse más extraña, el CB volvió a emitir sonido. Pero esta vez no era una advertencia, era una grabación. La voz de mi hija, con claridad, diciendo: «Papá, ¿dónde estás?». Me helé. Esa grabación no existía, no había forma de que eso estuviera al aire. Me lancé de regreso al tráiler y desconecté la radio con las manos temblorosas. Apagué todo. El miedo ya no era una posibilidad, era un hecho. Pocos minutos después, lo vimos desde una pendiente. Un tráiler blanco, sin logotipos, se deslizaba por la autopista en el carril exacto que yo habría tomado. Iba lento, demasiado lento. Detrás de él, 2 motocicletas sin placas. No había nadie más en la vía. Ningún otro vehículo. Como si la autopista hubiera sido vaciada solo para ellos. Ahí me di cuenta de que habíamos evitado algo grande, pero aún no sabía qué. «Vámonos de aquí», le dije a mi esposa sin darle más explicaciones. Ella notó el tono en mi voz y no preguntó más. Subí al tráiler, tomé una calle secundaria rumbo a Zumpango, buscando empatar con la carretera libre. No era el camino más corto ni el más cómodo, pero en ese momento lo único que quería era alejarme de esa autopista. Conduje en silencio. El Chevy venía detrás, siempre visible en el espejo, y a cada curva revisaba que siguieran allí. A medida que nos alejábamos de la autopista, sentía que la presión en el pecho disminuía, pero nunca del todo. Era como si algo nos siguiera observando desde la distancia, incluso desde dentro de la niebla que habíamos dejado atrás. Al amanecer, llegamos por fin a una gasolinera en Ojo de Agua. Me estacioné junto a las bombas, apagué el motor y me quedé inmóvil, con las manos aún sobre el volante. Me temblaban. No de cansancio, sino de tensión acumulada. Mi esposa se bajó del auto con los niños, medio dormidos. Me preguntó si ya podíamos seguir. Le dije que sí, que necesitaba solo unos minutos. En realidad no sabía qué necesitaba. Sentía como si acabara de escapar de algo que no lograba nombrar. Algo que no debía haberme encontrado, pero lo hizo. Minutos después, mi teléfono vibró. Era un mensaje del coordinador de logística de la empresa. «¿Por qué cambiaste de ruta? El tráiler que venía detrás de ti fue robado. A ti te estaban esperando». El texto me dejó helado. No había palabras suficientes para describir lo que sentí. Miré de nuevo a mi esposa, a mis hijos. Estaban bien, estábamos juntos. Pero la pregunta quemaba en mi cabeza: ¿cómo sabían? ¿Quién me advirtió? El sistema CB que llevaba no tiene conexión con bases de datos. No está vinculado al nombre del conductor. No emite ubicación, no graba voces y, sin embargo, me habían llamado por mi nombre. Me habían descrito el vehículo de mi familia. Me habían dado la advertencia exacta, segundos antes del robo a otro tráiler. No contesté el mensaje. No tenía cómo explicar lo que había pasado. No sin sonar como un loco. Regresamos a casa después de hacer la entrega. Todo el camino lo conduje con una mezcla de paranoia y extrañeza, como si en cualquier momento fuera a sonar la radio otra vez. Cuando llegamos, lo primero que hice fue revisar mi equipo. El CB estaba muerto, no simplemente apagado, roto. El cableado interno parecía quemado desde dentro, como si algo lo hubiera fundido con calor, o con algo más. También revisé el Chevy. Nada. Sin rastreadores, sin sensores que pudieran haber sido vulnerados. No había forma lógica de que alguien hubiera identificado a mi familia desde un canal radial cerrado. No había lógica en nada. Pero entonces recordé la voz. No la del hombre, la de mi hija, grabada, preguntando por mí. Una frase que jamás había pronunciado por radio. Una que ni siquiera podía existir como grabación. Esa noche, después de descargar en la bodega y volver a casa, no pude dormir. Me recosté en el sofá con las luces apagadas, el sonido de los autos lejanos filtrándose por la ventana, y el zumbido sordo en mis oídos como si la radio CB aún intentara hablarme desde algún rincón invisible. Me levanté antes del amanecer y desarmé el equipo completo. Revisé cada centímetro del cableado, cada conector, cada fusible. Nada parecía en mal estado salvo el núcleo del transmisor, que estaba derretido. Como si lo hubieran prendido fuego desde adentro, pero sin dejar rastros externos. Era imposible. Un dispositivo así no podía dañarse solo de esa manera, y menos si no había sobrecarga ni cortocircuito. Busqué en foros de camioneros, pregunté en grupos de CB y hasta llamé a un técnico.
Todos coincidieron en algo. Eso no pasa así. Alguien debió manipularlo por dentro, o algo raro hubo. Pero nadie podía explicarme cómo alguien había dicho mi nombre, cómo habían descrito a mi familia, cómo sabían que justo en ese tramo, en ese kilómetro específico, nos esperaba una emboscada. Lo que más me perturbaba era esa grabación, la voz de mi hija diciendo, «Papá, ¿dónde estás?». Me pasé horas tratando de encontrar una grabación parecida en mi teléfono, en algún audio, en algún video. Nada. Era su voz, sin duda. Pero no existía ningún archivo que pudiera justificar lo que oí esa madrugada. Ninguno. Con el paso de los días, el miedo dio paso a una especie de obsesión. Empecé a estudiar el kilómetro 29 de la autopista México-Pachuca. Leí historias, informes, rumores. Me topé con relatos de conductores que aseguraban haber visto luces que se apagaban al pasar por ahí, radios que dejaban de funcionar, e incluso desapariciones extrañas, sin explicación. Algunos hablaban de robos organizados por grupos que operaban con precisión quirúrgica, otros de cosas más oscuras, más difíciles de nombrar. Pero había un patrón: silencio, niebla y luego vacío. Un amigo viejo, también trailero, me dijo una frase que no he olvidado. Esa carretera tiene memoria, a veces te ve pasar y no hace nada, pero si te toca no es casualidad. Volví a pasar por el kilómetro 29 2 semanas después, esta vez con otro cargamento y sin compañía. Bajé la velocidad al llegar. Encendí la radio nueva. Nada. Silencio. Ni una chispa. Ni una voz. Solo el rugido constante del motor y el jadeo lejano del viento sobre el asfalto. Pero sentí algo. Una presencia. Como si el aire pesara más. Como si alguien estuviera esperando que esta vez no reaccionara a tiempo. Desde entonces, cada vez que tomo esa ruta, y me toca hacerlo más de lo que quisiera, reduzco la velocidad. No por los baches, no por los retenes, sino por la certeza de que algo o alguien sigue ahí. Tal vez no me salvó por bondad, tal vez solo me tocaba sobrevivir. Esa vez, porque en esa autopista, en ese tramo maldito, no hay solo niebla y tráfico. Hay ecos que saben tu nombre, que conocen tus pasos, que pueden entrar en tus frecuencias, tus voces, tus decisiones, y jugar con el destino como si fuera una transmisión más. No sé si fue suerte, no sé si fue un infiltrado en la radio, no sé si fue un loco con acceso a tecnología imposible. Pero estoy seguro de esto, esa noche me salvé por un pelo, y la carretera lo sabe. Me llamo Oscar y esto ocurrió poco más de un año atrás. Jamás imaginé que algo tan común como un viaje de fin de semana con mis dos mejores amigos terminaría por dejar una cicatriz en mi memoria. Queríamos simplemente desconectarnos, alejarnos un rato del bullicio de la ciudad, acampar cerca de la laguna, disfrutar buena comida y mejor bebida. Lo típico. Lo que nunca imaginamos fue lo que nos aguardaba en esa carretera costera. Viajábamos en mi sedán, un Jetta blanco modelo 2010. Viejo, sí, pero confiable. Conmigo iban Leo, siempre con una broma lista, y Toño, más reservado, pero el primero en sacar las cervezas. Aunque el trayecto era largo, la ruta junto al mar ofrece vistas espectaculares, como sacadas de una postal. Era sábado al atardecer, y el cielo ya comenzaba a teñirse con tonos naranjas sobre el horizonte. Íbamos cantando canciones mal entonadas entre risas, hasta que un golpe seco nos cortó el aliento. No tuve ni oportunidad de frenar. Justo delante apareció una camioneta blanca, tipo panel, que había intentado girar en una zona de terracería sin ninguna señal visible. Le dimos de lleno en la parte trasera. Sentí cómo el cofre se doblaba y el motor se quejaba con un chirrido. El impacto fue violento. Leo se golpeó la cabeza contra la ventanilla, y Toño y yo salimos del coche tambaleándonos, sin entender del todo qué había pasado. Había humo saliendo del capó, dificultando la vista. La camioneta quedó atravesada, sus llantas traseras hundidas en la grava. De ella descendieron al menos 7 hombres, todos con aspecto agotado. Morenos, flacos, con camisetas empapadas de sudor y miradas ausentes. Uno de ellos, el más alto, nos gritó algo que no logramos comprender del todo. Fue en ese momento que lo notamos. No eran turistas ni locales, eran migrantes, y quienes los acompañaban claramente no eran guías turísticos. Eran los que los trasladaban. Coyotes. Uno de ellos, de acento norteño, se acercó a mí. Tenía una cicatriz sobre una ceja y una pistola metida en la cintura.
¿Qué traes, güey? ¿No ves por dónde vas? Soltó mientras me empujaba hacia el auto. Intenté explicarle, pero me interrumpió de inmediato. ¿Te vas a quedar aquí parado o vas a ayudar? Alrededor, los otros ya tenían a Toño sentado en el piso, y Leo, que sangraba por la frente, trataba de limpiarse con la manga. Nos rodearon sin darnos tiempo a pensar. La escena era surreal. Los migrantes se mantenían callados, algunos incluso lloraban. Los coyotes, en cambio, parecían seguir un protocolo aprendido. Sabían exactamente qué hacer. «Vamos a solucionar esto», dijo el de la cicatriz. «Pero tú nos vas a remolcar». «¿Remolcar qué?» «La camioneta, al rancho. No te hagas el tonto». Nos hicieron subir de nuevo al coche y nos dieron una cuerda vieja para enganchar el vehículo averiado. Mi carro apenas podía con el peso, pero no nos dieron opción. Leo, pálido, iba a mi lado. El más joven de los coyotes se metió atrás con Toño, que tragaba saliva a cada rato. Durante casi media hora avanzamos por un camino de terracería, sin señal, sin luz, sin referencias. Solo monte, piedras y curvas estrechas. La noche ya nos envolvía y la camioneta rechinaba con cada movimiento, haciéndonos vibrar de nervios. «No vamos a salir vivos de esta», me dijo Leo en voz baja. Yo solo podía sostener el volante con fuerza. Finalmente llegamos a lo que parecía un viejo rancho, oculto entre cañaverales. Era una estructura de lámina oxidada, con perros encadenados que ladraban sin parar. No había postes eléctricos, ni señal de celular. Nada alrededor. Uno de los hombres encendió una lámpara de gas y nos indicó que bajáramos. «Aquí se van a quedar esta noche». Nos encerraron en lo que parecía un antiguo cuarto de herramientas. Tenía un catre oxidado, cajas de cerveza vacías y una puerta con candado por fuera. Por una rendija pudimos ver cómo los migrantes comían frijoles de lata sentados en el suelo. Un adolescente nos miraba como si nuestra situación fuera peor que la suya. Y tal vez lo era. Pasaron las horas. Nadie decía nada. Nadie dormía. No sabíamos si estábamos ahí como castigo, como moneda de cambio o simplemente porque no sabían qué hacer con nosotros. El ambiente era denso, caliente, imposible de respirar. El silencio no era alivio, era amenaza. Cada sonido afuera, una pisada, un perro, una tos, nos mantenía con los músculos tensos. Nadie decía nada, pero todos pensábamos lo mismo. Esto podría terminar muy mal. En algún momento de la madrugada se abrió la puerta con violencia. Era el tipo de la cicatriz. Tenía la mirada encendida, como si no hubiera dormido en días. «Ya estuvo bueno. ¿Quién va a pagar por esto?» «¿Pagar qué?», pregunté con la voz rota. «El desmadre, el golpe, la comida, todo. Ustedes la cagaron, y no traen cara de tener lana, así que alguien va a tener que responder». Toño, aterrado, murmuró que no teníamos efectivo, que no podíamos llamar a nadie. El hombre sacó su pistola y la puso sobre una mesa improvisada hecha con una tabla y 2 barriles. «Pues más vale que encuentren a quién, porque si no, mañana mismo los vamos a poner a cruzar. Van a servir de carga, a ver si así pagan su deuda». Se quedó mirándonos uno por uno. Su tono no fue de amenaza vacía. Era como si hablara de algo que ya había hecho antes. No respondimos. Nadie tuvo el valor. El miedo ya se nos había alojado en la garganta. Estábamos tan secos por dentro como por fuera. Esa noche fue eterna. Apenas podíamos movernos por el calor y el encierro. Creo que Leo fue quien vomitó en un rincón. Yo solo me senté en el suelo, mirando la rendija de la puerta sin parpadear, con la espalda empapada de sudor. Hacia el amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a tomar un tono gris pálido, escuchamos voces discutiendo afuera. No entendíamos todo, pero captamos pedazos. Mejor venderles el carro. O usarlos para un cruce total. Mucho ruido, nos pueden caer. Entonces alguien giró el seguro de la puerta. Se abrió despacio. Era el coyote más joven, el que había estado en la parte trasera del Jetta durante el camino. Tenía la mirada nerviosa pero decidida. «No hagan ruido, síganme». Nos quedamos quietos unos segundos, tratando de procesar si era una trampa, pero no teníamos opción. Salimos sin hacer un solo sonido. Los migrantes dormían desperdigados en el suelo. Los perros, aún encadenados, nos miraban pero no ladraban. El chico nos llevó por un costado del rancho, donde una reja oxidada daba a un camino estrecho, cubierto por maleza. «Sigan esa brecha, todo derecho. Eventualmente llegarán a la carretera. No se detengan, no miren atrás».
¿Por qué nos estás ayudando? Le pregunté, apenas en un susurro. Porque estoy harto. Y sin decir más, cerró la reja tras nosotros. Caminamos sin hablar durante lo que pareció una eternidad. El sol se levantaba despacio, y los mosquitos nos picaban sin tregua. Sentía las piernas a punto de fallarme, pero no me detuve. En algún momento, escuchamos el motor de un vehículo. Nos escondimos entre arbustos, paralizados. Era un camión de carga. Pasó de largo sin detenerse. Seguimos caminando hasta que el monte se abrió, y frente a nosotros apareció una carretera. Era la misma por la que habíamos venido. Más adelante vimos una gasolinera vieja. Nos acercamos tambaleándonos, sucios, quemados por el sol, llenos de polvo. Frente a la gasolinera, un hombre mayor cargaba combustible en una camioneta. Al vernos, bajó el vidrio con cautela, como evaluando si necesitábamos ayuda o representábamos algún peligro. Nos miró de arriba abajo y su expresión cambió de precaución a preocupación inmediata. ¿Qué les pasó? Le contamos lo mínimo, que habíamos tenido un accidente, que nos habían retenido en un rancho, que habíamos logrado escapar. No entramos en detalles, no sabíamos ni por dónde empezar, y la verdad, aún estábamos demasiado en shock para ponerlo en palabras claras. El señor nos ofreció un aventón hasta Catemaco. Nos subimos sin pensarlo. El camino se sintió irreal, como si estuviéramos regresando de otro mundo. Una vez allá, pudimos encontrar un teléfono y llamar a nuestras familias. Mi coche quedó allá. Nadie quiso volver por él, no valía la pena arriesgarse. Semanas más tarde, alguien nos contó que habían hallado una camioneta blanca abandonada entre cañaverales. Pero no había señales de los migrantes, ni de los coyotes. Nada. Como si el rancho nunca hubiera existido, como si todo hubiera sido una alucinación compartida. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Toño se mudó a Mérida. Nunca quiso volver a tocar el tema. Leo se fue a Canadá 6 meses después. A veces me escribe, pero jamás menciona ese viaje. Yo no he vuelto a manejar de noche. Y cuando alguien me dice que quiere conocer Veracruz, solo me quedo en silencio. Porque sé que allá, en algún rincón perdido entre los cañaverales y el olvido, sigue en pie ese rancho sin nombre. Un lugar donde no hacen falta fantasmas para que el miedo sea real. Me llamo Rubén y llevo más de 2 décadas recorriendo las carreteras mexicanas con mi tráiler, transportando mercancía de un lugar a otro sin hacer preguntas ni involucrarme en problemas. La mayoría de los camioneros sabe que en el camino hay 2 grandes amenazas, los ladrones y los que visten uniforme. A los primeros se les esquiva con rutas seguras, paradas estratégicas y algo de suerte. Pero a los segundos no hay forma de evitarlos. Cada vez que salgo, llevo en la cartera unos billetes doblados, no porque lleve algo ilegal, sino porque aquí tener papeles en regla no garantiza nada. Cuando un oficial necesita colaboración, uno aprende a calcular cuánto dar para no parecer demasiado dispuesto, pero tampoco desafiante. No sé cuándo me cansé de ese juego, pero aquella noche decidí dejar de jugar. Salí de la central de abasto en la Ciudad de México al mediodía, rumbo a Cancún, con la caja refrigerada llena de productos cárnicos. La primera parte del viaje fue tranquila, salvo por los baches y el tráfico infernal. Cerca de las 10 de la noche, pasé por un retén improvisado en una carretera secundaria, un tramo sin casas ni cámaras. La patrulla estaba oculta en la oscuridad, con las luces apagadas, como un depredador al acecho. Cuando crucé, encendieron las torretas y me hicieron señas para detenerme. Suspira y orillé el tráiler a un lado del camino. Bajé la ventana y preparé mi mejor expresión de paciencia. Un oficial, con la panza abultada de años de mordidas, se acercó como si fuera dueño del mundo. Encendió una linterna y la dirigió a mi cara. «Buenas noches, patrón. Documentos y licencia, por favor». Le entregué todo en silencio. Revisó los papeles con una calma que sacaba de quicio y chasqueó la lengua. ¿Y la bitácora de viaje?», preguntó. Sabía que discutir no serviría de nada. Tenía la bitácora en regla, firmada y sellada, pero él seguro encontraría algo que no le cuadrara. «Todo en orden, jefe», respondí con la voz más neutral que pude. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Mira, compa, aquí el detalle es que estamos en operativo y ya sabes cómo están las cosas, hay que cooperar con la causa». «No traigo efectivo», mentí. El policía suspiró y me miró con fastidio. «Mira, Rubén, porque aquí en tu licencia dice otra cosa. Tú y yo sabemos que esto no es gratis. ¿Cuánto traes?»
El silencio que siguió fue incómodo. Sostuvo mi mirada y por un instante dudé si había cometido un error. Luego soltó una risa seca y me devolvió los papeles. Ándale pues, sigue tu camino, pero maneja con cuidado. Uno nunca sabe qué puede pasar en la carretera. Algo en su tono me alertó. Arranqué sin decir más, sintiendo su mirada clavada en la espalda mientras me alejaba. Una hora después, la carretera se volvió un tramo solitario, sin casas ni luz, solo la oscuridad rota por el haz de mis faros iluminando el camino interminable. Fue entonces cuando vi las luces de una patrulla en los espejos retrovisores. No puede ser, murmuré. Era la misma patrulla, no una unidad diferente, pero algo en mi instinto me decía que esto no era una simple revisión. Orillé el tráiler y esperé. Un oficial bajó del vehículo, era más joven, con la mirada fría y un aire arrogante. Llevaba la mano apoyada en la funda de su pistola mientras se acercaba. «Bájese del camión», ordenó. Tragué saliva. Esta vez no había espacio para bromas ni sonrisas. «¿Cuál es el problema, oficial?», pregunté. «Bájese», repitió. Obedecí. Mis botas tocaron el asfalto aún tibio por el calor del día. El silencio de la noche era casi absoluto. El otro oficial, que se quedó en la patrulla, encendió una linterna y revisó la cabina. «¿Qué transporta?», preguntó. «Carne congelada», respondí. «Aquí tiene los papeles». El joven oficial sostuvo mis documentos, pero no los revisó realmente. Solo me observaba con una sonrisa burlona. «¿Ya le hicieron revisión antes?», inquirió. «Sí», respondí. «¿Y cuánto pagó?», insistió. Me quedé callado. «Ah, ya entiendo», dijo con una sonrisa torcida. «No pagó. Miré la carretera desierta. No había nadie a la vista y nadie llegaría». «Solo quiero seguir trabajando», dije con calma. El oficial se acercó con una expresión divertida. «Hoy no es tu noche, compadre». Uno de ellos sacó unas esposas y me dio la vuelta con brusquedad. «Espere, ¿de qué me acusa?», pregunté. «Cállate», ordenó el primero. El frío metal en mis muñecas me hizo sentir como un animal atrapado. «Mira, Rubén», continuó en voz baja, casi como un consejo. «Las cosas son simples. Tienes dos opciones. Cooperas o encontramos algo en tu tráiler que no debería estar ahí». Me quedé paralizado. «No pueden hacer eso», dije. «¿Y quién nos va a detener?», rió el otro oficial. «Podemos inventar que te pusiste violento, que sacaste un arma. Si nos ponemos creativos, podemos decir que resististe el arresto y hasta disparar en defensa propia». El aire se volvió denso, el corazón me latía con fuerza. «No traigo nada ilegal», dije firme. «Eso lo decides tú», respondió uno. Entonces uno sacó su celular y, para mi horror, deslizó la pantalla mostrando una foto, mi esposa y mi hija frente a la casa. «Coopera o mañana alguien recibirá una mala noticia», amenazó. Quedé sin palabras. Las piernas me temblaban, la boca seca. No dije nada. Me quitaron las esposas y me entregaron una cantidad exacta, un número que dolía, pero que sabía que debía pagar. Siempre llevaba algo preparado por si acaso. Saqué el dinero, mis manos temblaban mientras se lo entregaba. «¿Ves qué fácil?», susurró uno. Subí al tráiler sin mirar atrás. Cuando arranqué, la patrulla se quedó en la oscuridad, como si nada hubiera pasado. No recuerdo cuánto tiempo manejé. Solo sé que cuando vi las luces de una gasolinera, me detuve y vomité en la grava. Había ganado la batalla, pero ellos ya conocían mi nombre y dónde encontrarme. En esta guerra sucia, uno nunca deja de perder. Me llamo Beto y llevo más de 3 lustros al volante, recorriendo las interminables rutas de México. Esa noche tenía la encomienda de llegar a Monterrey a primera hora, y para eso debía atravesar uno de los tramos más temidos de la 57, una zona que se ha ganado fama por sus asaltos a mano armada. Alrededor de la medianoche, al detenerme en una estación cercana a Matehuala para repostar combustible, noté 3 tráileres estacionados. Varios choferes charlaban junto a uno de los vehículos. Uno de ellos, corpulento y con una barba espesa, se me acercó y me preguntó con familiaridad: ¿Vas pa'l norte? Sí, rumbo a Monterrey, respondí con precaución. Nosotros también. Si vamos en grupo, hay menos riesgo de que nos agarren por sorpresa. No era la primera vez que oía hablar de este tipo de caravanas improvisadas entre traileros. Acepté su propuesta. No me fiaba del todo.
pero pensé que era mejor eso que ir solo por ese tramo maldito. Poco después salimos en fila. Yo iba en medio, el barbón al frente y otro tráiler cerrando la formación. Durante los primeros kilómetros todo marchó tranquilo. Las voces en la radio se cruzaban entre bromas y comentarios relajados, como si fuera una noche cualquiera. Pero algo no me cuadraba. Ese tono excesivamente amigable me sonaba fingido, como si estuvieran actuando. Quise tantear el terreno. ¿Falta mucho para la siguiente parada?, pregunté por la frecuencia. Unos 30 minutos, no te preocupes, compadre, respondió el barbudo con una voz demasiado relajada. Entonces lo sentí. Esa calma fingida no era más que una máscara. Y pronto noté otro detalle inquietante. El tráiler que iba detrás de mí comenzó a pegarse demasiado. Casi podía ver sus luces rebotando en mis espejos laterales. ¿Qué onda? ¿Por qué tan cerca?, pregunté intentando sonar tranquilo. Todo bien, Beto, solo quiero asegurarme de que no perdamos contacto, dijo el tipo, pero su tono tenía una pizca de sarcasmo que me puso los pelos de punta. En ese momento lo entendí. No era una caravana de protección, era una trampa. Justo al entrar a un tramo sin alumbrado y sin rastro de vida a los alrededores, el tráiler del barbón frenó de golpe. Apenas tuve tiempo de reaccionar para no estrellarme, pero quedé encerrado. El de atrás también se detuvo, bloqueando cualquier intento de escape. ¿Qué pasa?, pregunté con voz tensa. Nada grave, compa, solo una revisión rápida, contestó el barbudo mientras descendía de su unidad con una linterna en mano. Y no venía solo. Desde la parte trasera bajaron otros 2 hombres. Uno cargaba un arma corta, el otro, una barra metálica. Mi corazón comenzó a martillarme el pecho. No podía dejar que me vieran dudar. Ahí lo dejo por ahora. Si quieres que continúe o te dé el final, solo dime. El barbudo se acercó con paso firme, apuntando su linterna directamente a mis ojos. La luz me cegó por un momento, pero no aparté la mirada. Mi mente iba a 1000 por hora buscando una salida, pero la situación era clara. Estaba rodeado, encerrado entre 2 tráileres, en un tramo desolado donde nadie escucharía mis gritos. «Bájate, Beto, no hagas esto difícil», ordenó golpeando con la linterna la puerta de mi cabina. Los otros 2 ya estaban flanqueando el costado del tráiler, uno con la pistola levantada y el otro jugueteando con la palanca de metal como si fuera una extensión de su brazo. Sus rostros no mostraban apuro, como si lo hubieran hecho docenas de veces antes. Mi primera reacción fue pensar en cooperar, al menos para ganar algo de tiempo. Pero algo dentro de mí gritaba que si obedecía, no solo me iban a quitar la carga, tal vez ni siquiera saldría de ahí con vida. El sudor frío me corría por la espalda, pero intenté mantenerme firme. Fue entonces cuando se me ocurrió. Encendí las luces altas de golpe. El haz de luz golpeó de lleno a los 3 hombres, cegándolos por un segundo. Fue suficiente. Sin soltar el volante, pisé el acelerador con toda mi fuerza. El motor rugió con rabia y el tráiler dio un tirón violento hacia adelante. El camión del barbón estaba demasiado cerca para esquivarlo, pero no me importó. Lo embestí de lleno. Sentí el crujido del metal y los gritos de los hombres que intentaban saltar fuera del camino. El impacto sacudió mi cabina, pero seguí presionando el pedal a fondo. El tráiler enemigo fue arrastrado varios metros antes de que pudiera moverme lo suficiente como para salir de entre ambos vehículos. Por los retrovisores vi cómo los otros 2 tipos corrían a sus unidades, tratando de reorganizarse. Y entonces escuché los primeros disparos. El sonido seco y brutal de las balas golpeando el remolque me sacó de cualquier duda. Iban con todo. No miré atrás. Solo aceleré. Las curvas de la carretera me exigían cada gramo de concentración. El tráiler temblaba, las llantas rechinaban y el viento cortaba mi rostro desde la ventana rota. Una bala había destrozado el cristal lateral. Sentí una quemadura leve en el hombro, pero no tenía tiempo de ver si era sangre o solo el roce del vidrio. Seguía vivo. Eso era lo único que importaba. A lo lejos, en medio de la oscuridad, divisaba algo. Un brillo intermitente. Luces, una caseta de peaje. Mi única esperanza. A medida que las luces de la caseta se hacían más visibles, apreté el acelerador con todo lo que me quedaba. La carretera ya no era solo asfalto. Era una línea de vida. El rugido del motor, los disparos a la distancia, el viento silbando a través del hueco de la ventana rota. Todo se fundía en una sola cosa.
sobrevivir. Al llegar a la caseta, pisé el freno con fuerza haciendo que el tráiler se deslizara unos metros antes de detenerse por completo. Toqué la bocina una y otra vez, como si con cada estruendo le gritara al mundo: «Estoy aquí, ayúdenme». Los otros dos tráileres se detuvieron unos metros más atrás, sus luces aún encendidas, pero nadie descendía. Durante unos segundos hubo un silencio raro, tenso, hasta que el eco de sirenas rompió la calma. Dos patrullas de la Guardia Nacional aparecieron desde un costado, como enviadas por el mismísimo destino. Los agentes descendieron de inmediato, rodeando las unidades sospechosas. Los falsos traileros intentaron huir, pero no llegaron lejos. Fueron neutralizados en el acto. Yo bajé de mi cabina aún temblando. Las piernas me flaqueaban. Un agente me sostuvo del brazo mientras yo trataba de explicar entre jadeos todo lo que había pasado. Revisaron los otros vehículos. En sus interiores encontraron lo peor: armas, radios, mercancía robada y manchas de sangre seca en uno de los remolques. No era la primera vez que lo hacían. Probablemente no planeaban dejarme vivo. Esa noche llegué a Monterrey con muchas horas de retraso, pero entero, vivo, sin mi carga completa, pero con una historia que me cambió para siempre. Desde entonces aprendí que el verdadero peligro no siempre está en los caminos rotos, ni en los baches o en la oscuridad. A veces, se esconde detrás de una voz amistosa, o una sonrisa falsa que te invita a rodar juntos hacia el infierno. Nunca más volví a confiar en nadie en la carretera, porque en el oficio de trailero, la traición también viaja sobre ruedas. Me llamo Rubén Torres y llevo más de 2 décadas manejando tráileres por rutas complicadas en todo el país. He cruzado caminos que pocos se atreven a recorrer, pero aquella noche, en la sierra, en la carretera que une Veracruz con Puebla, aprendí que existen peligros mucho más grandes que una curva traicionera o un freno desgastado. Casi era medianoche cuando llegué a la famosa curva del Espinazo. Muchos conductores le tenían miedo, decían que su inclinación, la falta de señales y la neblina la convertían en una trampa mortal. Pero yo la había cruzado tantas veces que apenas le prestaba atención. Llevaba una carga de electrodomésticos, refrigeradores, pantallas, estufas, mercancía costosa. Iba solo. Había dejado atrás el último pueblo hacía más de 1 hora y no esperaba encontrar a nadie hasta llegar a una gasolinera varios kilómetros adelante. Esa era la teoría, pero en la práctica, las luces de mi tráiler iluminaron un desastre justo en la curva. Un camión Torton había volcado y sus restos bloqueaban casi todo un carril y parte del otro. Un sedán y una camioneta se habían estrellado contra él. Los vidrios rotos brillaban en el asfalto como estrellas caídas. No tuve tiempo para reaccionar. Pisé el freno con fuerza, pero la pendiente y el peso de la carga hicieron que mi tráiler se deslizara sin control. El choque fue brutal. Sentí el crujido del metal y el estallido del vidrio. Mi cabeza golpeó el volante y la visión se me nubló. Cuando recuperé la conciencia, el motor estaba apagado y el humo entraba en la cabina. Intenté abrir la puerta, pero estaba atorada. El cinturón de seguridad no cedía. Tosí para no aspirar más humo y miré a mi alrededor. La escena afuera era un caos. El sedán convertido en una masa de metal retorcido, la camioneta tenía el cofre envuelto en llamas, y el Torton seguía perdiendo aceite sobre el pavimento. De repente, escuché un grito desgarrador. «¡Ayuda, por favor! ¡Saquen a mi hija!». La voz venía de la camioneta incendiándose. Entre el fuego y los escombros pude distinguir a alguien golpeando la ventana trasera. «¡Aquí hay gente atrapada!», gritaban. Intenté zafarme del cinturón, pero no había forma. Busqué a tientas algo para cortar y encontré una navaja en el tablero. La tomé con manos temblorosas y empecé a trabajar en la hebilla. En ese momento, golpes secos en la cabina me hicieron voltear. Vi sombras moviéndose entre los restos. Al principio pensé que eran sobrevivientes intentando ayudar, pero cuando uno se acercó, vi su rostro bajo la luz del fuego. Un hombre con pasamontañas y un machete. No era ningún rescatista. Se agachó junto a la puerta y dijo con frialdad: «Este está vivo». Mi estómago se apretó. No estaban aquí para socorrer. Otros 3 hombres aparecieron revisando los autos, rompiendo vidrios, sacando lo que podían. Uno abrió la cajuela del sedán y maldijo en voz alta. «No hay nada», pateó el metal con rabia. «Pues que no haya testigos». Antes de que pudiera reaccionar, sonó un disparo.
La sangre manchó la ventana del sedán. Mi corazón latía con fuerza loca. Seguí cortando el cinturón con desesperación. Finalmente cedió y me deslicé hacia el asiento del copiloto. Busqué la manija de la puerta, pero estaba atorada por los restos del choque. El tipo del machete estaba a centímetros. Golpeó el vidrio lentamente con el filo, sin prisa. Me agaché justo cuando rompió el cristal y una mano sucia intentó atraparme. Sin pensar, agarré el extintor que estaba bajo mi asiento y lo golpeé con todas mis fuerzas en la cara. El hombre cayó hacia atrás con un gruñido. Aproveché para empujar la puerta con el hombro hasta que se abrió lo suficiente para que pudiera salir arrastrándome. Pero apenas puse un pie en el asfalto, me atraparon del brazo. «Miren, otro», dijo uno de los saqueadores. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe seco en las costillas y el aire se me fue. Me tiraron al suelo. «Tranquilo, compadre», dijo el tipo que estaba encima de mí mientras sacaba una navaja. «No tienes que sufrir». Cerré los ojos, esperando el corte, pero entonces un chillido inhumano nos interrumpió. La camioneta en llamas explotó al tocar el tanque de gasolina, iluminando todo con un resplandor infernal. El tipo que estaba sobre mí se distrajo. Aproveché para golpearlo en la cara con el codo y me arrastré lejos. El calor era insoportable. El Thornton empezó a crujir como si fuera a estallar también. Los saqueadores, aturdidos por la explosión, retrocedieron. Corrí como pude hasta llegar a la maleza al lado de la carretera y me oculté entre los arbustos. Desde mi escondite vi cómo los hombres se apresuraban a tomar lo que podían antes de huir. Uno de ellos sacó algo de la camioneta incendiada y lo metió en una bolsa sin mirar atrás. No les importaba si había más sobrevivientes, solo querían robar. Cuando el sonido de su camioneta se perdió en la distancia, salí de mi escondite y caminé entre los restos del accidente, tratando de ignorar los cuerpos. Sabía que alguien había quedado atrapado en la camioneta cuando explotó, pero no me atrevía a acercarme. Seguí caminando hasta encontrar un celular intacto entre los escombros. No tenía batería, pero entendí que solo tenía que seguir bajando la carretera para encontrar ayuda. Así fue como, horas después, llegué a una gasolinera cubierto de sangre y cenizas. En la gasolinera, los policías me recibieron con caras de preocupación y sorpresa. Les conté todo lo que había pasado, cómo había encontrado el accidente, los saqueadores y la explosión. Me dijeron que esa zona era un punto negro para este tipo de ataques, un grupo organizado que se aprovechaba de los accidentes para robar y eliminar testigos. Me advirtieron que no eran fáciles de atrapar, que operaban con rapidez y brutalidad. Aunque denuncié todo, nunca supe si lograron darles caza. Esa noche, mientras el frío de la madrugada me calaba los huesos, comprendí que el peligro no venía solo de la carretera o de la naturaleza, sino de las personas dispuestas a hacer cualquier cosa para sobrevivir a costa de otros. Nunca volví a tomar esa ruta. Cada vez que cierro los ojos, escucho los gritos que quedaron atrapados entre el fuego y veo esos rostros sin alma hurgando entre los restos, buscando algo más valioso que la carga que llevaba, nuestra vida.